Bendiciones, bendiciones a todos los guerreros. Has exaltado la diestra de tus enemigos. Salmo 31, 11 al 15. Estamos contentos porque Dios sigue siendo bueno. Oprobio. No me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de hablar de ti. No me cansaré de hablar de ti. No me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de hablar de ti. Bendiciones, bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. Dios les bendiga grandemente. Estamos bendecidos porque Dios sigue siendo bueno. Dios sigue obrando grandemente en nuestras vidas. Así que quiero, amados hermanos, que meditemos en una porción de la palabra. He estado meditando en una porción de la palabra que me ha dejado sinceramente muy pensativo, y he estado meditando mucho en esto. Número uno, vamos a agarrar como base en el libro de Josué. Josué 5:9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Así que vamos a meditar acerca de esta palabra, la palabra oprobio. La palabra oprobio, amados hermanos, es una palabra que proviene del hebreo jerpa, oprobio, que significa desgracia, significa abominación o deshonra. Esta palabra era usada para referirse a esto. Tiene unas raíces antiguas también que viene a significar lo mismo. Es como exponer al desnudo, como al desnudar. Fíjese que esta palabra oprobio viene a ser la palabra que se usaba para referirse a una persona o al sentimiento que sentía una persona cuando había sido violada, o cuando alguien lo había puesto o alguien lo calumniaba, por así decirlo. Oprobio. Nos enseña la Biblia, hermano, que esta palabra se menciona aproximadamente 70 veces en el Antiguo Testamento. En los que más se menciona es en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos aparece la mayoría de veces, pero también aparece en el libro de los profetas. La palabra oprobio quiere decir vergüenza cuando una persona ha sido violada. Para entenderlo más a profundidad, vamos a tener que leer la Biblia, y que la Biblia misma nos dé el significado de esta palabra, oprobio. ¿Qué significaba o por qué lo menciona la palabra de Dios? Salmo 31, 11 al 15. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Salmo 69, 19 al 21. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Salmo 89, 41 al 45. Los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Salmo 89, 50 al 51. Señor, acuérdate del oprobio de tu siervo, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Salmo 119, 25 al 26. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Salmo 119, del 22 al 24. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Proverbios 18:13. Al que responde palabras antes de oírle, fatualidad y oprobio. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. O sea que en lo que hemos estado leyendo nos damos cuenta que la palabra oprobio viene a ser básicamente un trauma psicológico, un trauma más profundo, que es aún un trauma espiritual. En los salmos que hemos leído, muchos de ellos hablan acerca de una prueba, una congoja, y piden a gritos que el Señor se lo quite. Entonces,
esta palabra, oprobio, debe referirse a algo más profundo que solamente afrenta. Si usted se da cuenta, los hijos de Israel, cuando comenzaron a cruzar el Jordán y comenzaron a poseer la tierra, antes de la primera batalla llegan a Gilgal. La Biblia nos dice que antes de todo, o ante todo, el Señor les pide que se circunciden. Y cuando les pide que se circunciden, básicamente el Señor les dice que ha quitado el oprobio de Egipto. O sea, imagínense, pongámonos de esta manera, en aquel tiempo, aquí vamos a tener que hacer un paréntesis. Número uno, tenemos que saber que en el Antiguo Testamento no se aceptaba a Jehová, no se hacía la confesión de fe que hoy hacemos nosotros. En el antiguo tiempo, para ser de Dios, era por obras. En el Antiguo Testamento se tenía que circuncidar a la persona. Este era el pacto que Dios había hecho desde el tiempo de Abraham. Ahora ya no es así. Ahora nosotros ya no hacemos nada de eso, porque la Biblia dice que ya no es por obras para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria sea para Dios. Ahora es por gracia. Ahora lo que nosotros hacemos es solo levantar nuestra mano y confesar a Cristo. Ahora nos la han puesto fácil. Ahora ya no es como esa canción que decía te la pusieron difícil. No, ahora se la pusieron fácil para que nosotros podamos alcanzar la victoria en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los textos que hemos leído nos hemos dado cuenta que la palabra oprobio se refiere a un trauma espiritual, a un trauma muy profundo. Esto tanto que en la base que hemos agarrado del libro de Josué, nos damos cuenta que el Señor le dice al pueblo de Israel que había quitado el oprobio de Egipto. ¿Qué es lo que les está queriendo decir? ¿Qué fue lo que el Señor quitó? Punto número uno, tenemos que entender que en aquel tiempo el circuncidarse era como la manera que hoy nosotros usamos en el Evangelio de aceptar a Cristo en nuestro corazón. En aquel tiempo, para cumplir la ley, o la única manera por la cual se podía acercar la persona por medio de la ley, adorar al Señor y ser un hijo de Dios, era que se tenía que circuncidar. Ese era el pacto que Dios había hecho para todo aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? O sea que cuando el Señor quita el oprobio de Egipto, del pueblo de Israel, significa que ha quitado la congoja, ha quitado la afrenta, ha quitado la vergüenza. Imagínese, amado hermano, por un momento, que el Señor quiere introducir a los hijos de Israel a una tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Pero tenían que pelear primero. Pero psicológicamente, espiritualmente, todavía no estaban bien, porque no habían sido circuncidados. Y no solamente eso, sino que traían la afrenta de que habían sido esclavos en Egipto, de que habían sido básicamente su señor era el faraón. Ahora, esa situación es la que nosotros tenemos que analizar mucho, porque cuando hablamos, amado hermano, acerca de esto, tenemos que profundizar mucho más. Imagínense, si los hijos de Israel iban a comenzar a pelear en aquel tiempo, sus enemigos se han de ver burlado de ellos, diciéndoles, bueno, pero si ustedes son unos esclavos. Imagínense el trauma psicológico que ha de haber sufrido aquello. Y no solo eso, sino que recuérdese que la nueva generación que fue circuncidada eran los hijos de aquellas personas que pecaron en contra de Jehová, y el Señor no permitió que entraran a la tierra prometida. Entonces venían a ser hijos de personas que no habían sido gratas delante de Dios, sino que el Señor los castigó para que no entraran a la tierra prometida. Ahora, imagínense que el Señor quería ser una nación grande, pero aquel pueblo, los hijos de Israel, traían ese trauma en ellos aún. Entonces Dios tenía que quitar todo aquello para que aquellos fueran de alguna manera restaurados. Imagínense que hoy en nuestro tiempo también sucede lo mismo. Hoy en nuestros días, ¿cuántos de nosotros no hemos sido, amado hermano, hijos de algún borracho, hijos de algún ladrón, hijos de alguna persona no grata
de muchas razones o de muchas maneras. Pero hoy en el Evangelio, el Señor quita el oprobio cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestros corazones. Es de esa manera que ahora se quita ese oprobio. La situación es, amado hermano, que yo estaba meditando en esta porción de la palabra, y es porque el Señor me revelaba que muchas personas, estando en el Evangelio, aún están bajo la cadena o están bajo el yugo del oprobio. Y es en esto en lo que nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué? Si el pueblo de Israel ya había sido circuncidado, ¿por qué entonces el salmista, o sea, David, ya siendo hijo de Dios, ya siendo una persona grata delante de Dios, o sea, una persona temerosa de Dios, ya siendo un hijo de Dios, pedía que quitaran el oprobio de él, pedía que quitaran la vergüenza, la afrenta de él? Ahora la pregunta sería, ¿será que un hijo de Dios aún puede estar bajo el oprobio? Y es en esto en lo que vamos a tener que meditar. Si usted se da cuenta, en la Biblia aparece una porción de la palabra en el libro de Samuel. Primera de Samuel 17 al 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo sitiado por los filisteos y se levantó Goliat, ya usted conoce esa historia muy bien. Y la Biblia nos dice, hermano, que David se levanta y dice: bueno, díganme, ¿y qué le darán a aquel, dice David, que quitare el oprobio de Israel? O sea, siendo hijos de Dios, siendo pueblo de Dios, estaban bajo oprobio, porque imagínense, aquí nos da un panorama diferente la Biblia, porque aquí nos está hablando de que estaban enfrente o estaban en una batalla, pero el enemigo los tenía bajo oprobio, o sea, los tenía con miedo, los tenía con congojas. Entonces llega David, y David fue usado por Dios para quitar el oprobio en aquel tiempo, el oprobio de Israel, cuando viene y derrota al filisteo. Ahora, pero ahí no fue circuncidado, ahí no fue que no eran hijos de Dios, era el pueblo escogido del Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Ahí es donde tenemos que analizar que hay algo más profundo. Y es que muchas veces, amados hermanos, y se lo voy a abrir, se lo voy a decir claramente, muchas veces nosotros tenemos problemas en el Evangelio, pasamos pruebas, pasamos dificultades, y lo más duro es que muchas veces le fallamos al Señor. Pero usted viene, se reconcilia, ya oraron por usted, ya usted está de nuevo al 100 en el Señor, pero comienzan a suceder muchas cosas. Comienza a suceder que si usted antes le gustaba predicar, si a usted antes le gustaba adorar al Señor, ahora ya no lo hace. ¿Por qué? Porque está bajo oprobio. A usted le da pena, a usted le da vergüenza. ¿Por qué? Porque el mismo diablo, el mismo enemigo le está recordando sus errores, le está recordando y quién es usted, cuáles fueron sus padres, cuáles fueron los errores que usted ha cometido. Entonces yo quiero decirte, amado hermano, que Dios me revelaba que muchas personas en nuestros tiempos están teniendo este problema, están bajo oprobio, sabiendo y cabalmente habiendo aceptado al Señor y habiéndose reconciliado, ya no tienen el valor, amado hermano, de pararse firmes. ¿Por qué? Porque el enemigo los acusa y les está diciendo: no, hombre, si yo te arrastré, no, hombre, si yo te hice esto, no, hombre, si yo hice aquello. Pero lo que tenemos nosotros que entender es que cuando nosotros aceptamos al Señor, amado hermano, la Biblia declara en el libro de Colosenses capítulo, dice la Biblia que el acta de los decretos que nos era contraria ha sido borrada. Al momento de nosotros aceptar a Cristo, nosotros, amado hermano, el oprobio ha sido quitado. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos, amados hermanos, es de que muchas veces nosotros levantamos la mano y confesamos muchas cosas, pero no lo creemos en nuestro corazón. Yo quiero decirte, amado hermano, que si usted cometió errores en el Evangelio, si usted pecó en contra del Señor,
si usted hizo algo malo, algo que no tenía que hacer en los caminos del Señor, yo quiero decirte, amado hermano, que si tú has venido a los brazos de Cristo y el Señor te ha perdonado, amado hermano, asegúrate de corazón, ten esa seguridad en tu corazón, que toda congoja Dios la ha borrado. No permitas que el enemigo te siga poniendo ese oprobio, esa afrenta. No permita que el enemigo siga queriendo poner o mantenerlo a usted bajo oprobio, como estaba Saúl en aquel tiempo. Yo creo que entendamos todo esto, porque no es solamente de levantar la mano y confesar a Cristo. El primer paso es creer en nuestro corazón que nos estamos acercando a Él, que Él murió por nosotros y que en la cruz del Calvario Él perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras afrentas. Aleluya. Y tenemos, amados hermanos, que entender que muchas de las razones por las que el pueblo de Dios hoy en estos días ha estado en oprobio es porque has cometido errores, hemos cometido errores. Pero la Biblia establece, amado hermano, que por cuanto todos habían pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, no había nadie perfecto que pudiera haber dicho, yo no necesito de Dios, yo estoy perfecto. No, aún el salmista David, amado hermano, confiesa, amado hermano, que había cometido errores. Aún el salmista David confiesa que ya siendo hijo de Dios, le comienza a pedir al Señor que quite la afrenta de él. O sea, que quitara aquella vergüenza, que quitara aquello que le estaba estorbando. Entonces nosotros tenemos que entender esto a profundidad. Nosotros como hijos de Dios no podemos mantener culpa en nuestros corazones. No podemos mantener ese espíritu ni albergar ese espíritu, amado hermano, de vergüenza, de que fallaste. Antes predicabas, hoy ya no estás predicando. Antes adorabas a Dios, antes cantabas. Mira, hermano, sacudas a toda mentira del diablo y ahora párese firme, que Dios tiene grandes cosas para usted. No le haga caso al diablo, porque el oprobio, amado hermano, está acongojando a muchas personas. Ahí vean personas, yo conozco personas que han tenido una gran unción para cantar, una gran unción para predicar. Yo ya no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque les da miedo que la gente vaya a hablar de ellos. Amado hermano, fíjese que tenemos ejemplo en la Biblia. En la Biblia se nos enseña que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice, la palabra del Señor, amado hermano, que menospreció el oprobio. Imagínense, menospreció el oprobio, la afrenta, lo que aquellas personas, amado hermano, le hacían a él siendo un hijo de Dios, y a morir en una cruz de la manera que murió. Eso era algo vergonzoso. Eso era algo que no era, por así decirlo, no era bien visto delante de los ojos del Señor. Pero el Señor lo hizo por amor a nosotros. O sea, Él llevó esa vergüenza, Él llevó esa situación tan fuerte para quitar de nosotros todo lo que nos era contrario. La afrenta, Él se la llevó. Nuestras congojas, Él se las llevó. Nuestras pruebas, Él se las llevó. Así que, ¿por qué si Él se las llevó, amado hermano, todavía tú te sientes con culpa? Yo quiero que, amado hermano, usted ahí donde está, comience a declararse en victoria. Comience a declararse, amado hermano, que ya no hay vergüenza de nada. Comience, amado hermano, a proclamar que usted ha sido libre de toda opresión. Que al momento de usted aceptar al Señor, amado hermano, usted ha sido libre. No esté pensando, ¿y si me avergüenza el diablo? ¿Y si el diablo habla de mí? ¿Y si el diablo hace esto? ¿Y si el diablo hace aquello? Mire, deje que el diablo haga lo que quiera. Usted, amado hermano, párese firme, siga avanzando y Dios lo va a bendecir grandemente. Imagínese la palabra oprobio. Imagínese cómo nosotros, como hijos de Dios, vamos a estar como Saúl estaba en aquel tiempo. Saúl, amado hermano, había cometido errores delante del Señor y no se atrevió a pelear en contra del enemigo, porque pensó que Dios no lo iba a respaldar. Y por no creer en el Señor, más bien, amado hermano, fue avergonzado porque alguien más se levantó. No deje que alguien más se levante. Levántese usted, amado hermano. Haga la obra. Dios es grande y para siempre su misericordia. Esto no se trata de niveles espirituales. Esto no se trata de que yo oro más, de que ayuno más. Esto se trata, amado hermano, de tener fe.
Aquí si no tenemos fe, aunque usted ayune, aunque usted ore, no va a funcionar de nada. Sacúdase esa mentira del diablo que le está poniendo vergüenza, que le está poniendo y le recuerda sus pecados, le recuerda las situaciones adversas. Órele al Señor, amado hermano, y proclame, dígale: gracias, Señor, porque has limpiado mi vida. Gracias, Señor, porque has quitado la congoja. Gracias porque me has perdonado. Y declárelo con todo su corazón. Y se va a dar cuenta, amado hermano, que usted va a comenzar a ser una persona diferente. Una persona que no le tiene miedo a nada. Una persona, amado hermano, que va a estar lista para pelear. Porque recuérdese, el pueblo de Israel, cuando fueron circuncidados, el Señor los circuncidó porque no iban a poder pelear así. Imagínese un soldado que psicológicamente está quebrado. ¿Cómo va, amado hermano, a pelear, a ganar una batalla? Si para ganar una batalla, hermano, tenía que estar bien firme, tenía que estar bien, hermano, psicológicamente. Los soldados, hermano, cuando están muertos psicológicamente, no los mandan a la guerra. No, el soldado cuando va a la guerra va porque va a ganar. No va viendo a ver y si no ganamos y si es. No, él va porque va a ganar. Y así nos han mandado a nosotros como hijos de Dios. Así que yo le recomiendo a usted, amado hermano, que comience a meditar en esta porción de la palabra. Y recuérdese que Cristo le ama. Y Cristo, amado hermano, en la cruz del Calvario ha borrado todos los problemas que nosotros teníamos, los errores que nosotros teníamos. Gracias a la misericordia de Dios, hermano, hoy podemos levantar nuestras manos en alto y poderle decir al Señor: gracias porque nos has perdonado. Si usted ahí donde está le quiere pedir perdón al Señor y quiere reconciliarse con el Señor, ahí donde está, levante su mano derecha en alto y repite estas palabras conmigo y diga: Señor Jesús, hoy vengo ante ti a pedirte que me perdones. Reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, pero ahora, Señor, me reconcilio. Te pido perdón, límpiame, purifícame, quite lo oprobio de mí. Lávame más y más, decía el salmista David. Así, Señor, te lo pedimos también nosotros. Límpianos con hisopo, que seamos más blancos que la nieve. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Así que usted que está ahí, yo creo, hermano, que Dios en este día ha quitado la congoja y ha quitado lo oprobio. Así que no permitas que el enemigo te siga acongojando, ni tampoco que te esté llevando a la esquina. Sigue peleando, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Dios te bendiga y muchas bendiciones. De hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de hablar de ti.